¿Y si te dijera que el mayor peligro para el Evangelio no viene de afuera, sino de los que mezclan la cruz con banderas? Yo vi a Jesús rechazar exactamente lo que muchos cristianos celebran hoy. Mis manos tiemblan mientras escribo estas palabras en el año 95 de nuestra era, exiliado en esta isla de Patmos, donde el viento azota las rocas y el mar, Egeo, ruge como un eco de todas las revoluciones que he presenciado. Han pasado décadas desde aquella noche en Jerusalén, pero el recuerdo permanece tan vívido como si fuera ayer. Hoy, mientras observo desde este presente oscuro cómo el Imperio Romano exige que llamemos Señor y Dios al emperador Domiciano, mi mente vuela hacia una pregunta que se atormentará a las generaciones futuras. ¿Qué sucede cuando los seguidores de Jesús confunden el reino de Dios con los reinos de este mundo? ¿Qué ocurre cuando las cruces se mezclan con las banderas y los púlpitos se convierten en plataformas políticas? Déjenme llevarlos a aquella noche que cambió mi comprensión del poder para siempre. Era la víspera de Pesaj, y el aire en Jerusalén estaba cargado de tensión política. Las calles servían con rumores de insurrección. Los celotes afilaban sus dagas en las sombras, soñando con expulsar a los romanos. Barabás acababa de ser capturado después de liderar una revuelta sangrienta en el mercado. Simón el celote, nuestro propio compañero, todavía guardaba su daga bajo el manto, aunque Jesús lo había llamado a seguirle. Yo mismo, el más joven de los 12, había llegado a Jesús con mi propio corazón lleno de expectativas mesiánicas. Como la mayoría de los judíos de mi generación, esperaba un libertador militar, un nuevo David que restaurara la gloria de Israel y aplastara a nuestros opresores bajo una teocracia santa. Pero esa noche, en aquel aposento alto prestado por un seguidor anónimo en las colinas occidentales de la ciudad, todo lo que yo creía saber sobre el poder político y el reino de Dios sería destrozado y reconstruido de una manera que nunca imaginé. El cuarto olía a pan recién horneado y vino especiado. Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas. Fuera, podíamos escuchar los cánticos de los peregrinos que ascendían al templo, donde cientos de corderos serían sacrificados al día siguiente. Dentro, nosotros, 13 hombres, nos preparábamos para celebrar la comida que cambiaría la historia de la humanidad. Yo estaba reclinado al lado derecho de Jesús, en la posición de honor que él mismo me había indicado. Podía sentir el calor de su presencia, escuchar su respiración pausada mientras partía el pan. Los demás discípulos debatían acaloradamente sobre quién sería el mayor en el reino que estaban seguros Jesús establecería en cuestión de horas. Santiago y Juan, los hijos del trueno, todavía soñaban con sentarse a su derecha e izquierda en su trono. Pedro se jactaba de que moriría por él. Judas calculaba en silencio, con aquella mirada que ahora reconozco como traición gestándose. Y entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Jesús se levantó de la mesa. El sonido de su túnica rozando el piso de piedra hizo que todos guardáramos silencio. Lo observamos con curiosidad mientras se quitaba su manto exterior y lo doblaba cuidadosamente, revelando la túnica blanca simple que vestía debajo. Luego tomó una toalla de lino que colgaba junto a la pared y la ató alrededor de su cintura. Cada movimiento era deliberado, ceremonial de una manera que no entendíamos. Tomó la jarra de barro llena de agua que habíamos traído del pozo de Siloé y vertió el líquido cristalino en la palangana de bronce. El sonido del agua cayendo llenó la habitación con un tintineo metálico que de alguna manera parecía sagrado. Pero fue en ese momento, mientras Jesús se arrodillaba frente a Pedro con la palangana en sus manos, que algo extraordinario me sucedió. No sé si fue una visión, un sueño despierto o una ventana abierta por el Espíritu hacia el futuro, pero de repente ya no estaba solo en aquella habitación. Mi mente fue transportada a través de los siglos, como si cabalgara sobre las alas del viento profético que los antiguos profetas conocieron.
Vi imperios levantarse y caer como olas en el mar. Vi a Roma, esa Roma que ahora nos oprimía, convertirse en polvo. Observé cómo las águilas imperiales caían destrozadas y nuevos reinos surgían de sus cenizas. Vi cruces, miles de cruces, pero no cruces de ejecución como la que pronto cargaría mi maestro. Estas cruces estaban grabadas en banderas que ondeaban sobre ejércitos marchando. Estaban forjadas en coronas que ceñían las cabezas de reyes que proclamaban el nombre de Cristo mientras empuñaban espadas ensangrentadas. Vi catedrales magníficas donde hombres con vestiduras doradas bendecían guerras en nombre del Príncipe de Paz. Vi crucifijos colgando de los cuellos de conquistadores mientras esclavizaban a pueblos enteros. Pero la visión se intensificó, avanzando hacia tiempos que aún parecían más extraños y perturbadores. Vi una época donde la tecnología permitiría que las voces viajaran instantáneamente a través del mundo entero. Vi imágenes moviéndose en cajas de luz que las personas observaban hipnotizadas en sus hogares. Y en esas cajas de luz, vi a hombres vestidos con trajes costosos parados detrás de púlpitos de cristal, proclamándose ungidos, escogidos, enviados por Dios para salvar la nación. Sus palabras mezclaban pasajes de las Escrituras con promesas de grandeza nacional, de muros de protección, de expulsión de extranjeros, de restauración de una gloria perdida que sonaba inquietantemente similar a los discursos de los celotes que habían rodeado mi juventud. Vi multitudes, millones de personas que se llamaban a sí mismas seguidoras del Cordero, ondeando banderas nacionales con el mismo fervor con que deberían estar proclamando el reino de los cielos. Las escuché cantando himnos patrióticos en lugar de salmos. Las vi confundiendo el amor a su tierra con la lealtad al Rey eterno. Y lo más perturbador de todo, vi a líderes políticos siendo llamados, elegidos de Dios, ungidos, ciros modernos, mientras implementaban políticas que aplastaban a los pobres, rechazaban a los extranjeros y priorizaban el poder militar sobre la misericordia. En la visión, escuché un nombre repetido una y otra vez en esos tiempos futuros, un nombre asociado con torres doradas, con promesas de restaurar la grandeza perdida de una nación, con retórica que dividía al mundo entre nosotros y ellos. Vi a personas de fe, hermanos y hermanas en Cristo, desgarradas en dos campos irreconciliables, cada uno acusando al otro de traicionar el Evangelio. Algunos proclamaban que este líder era un instrumento divino, un Ciro enviado para salvar a la nación de fuerzas seculares oscuras. Otros advertían que era una distorsión peligrosa del mensaje de Jesús, una mezcla blasfema de nacionalismo y fe, que habría horrorizado al maestro. Pero lo que más me sobrecogió fue ver cómo el símbolo de la cruz, ese instrumento de tortura que pronto clavaría al amor mismo contra la madera, se había convertido en un emblema de identidad política. Cristianos identificándose más con sus banderas que con su fe. Iglesias divididas no por diferencias doctrinales sino por afiliaciones partidistas. El nombre de Jesús invocado para justificar políticas de separación de familias inmigrantes, de reducción de ayuda a los pobres, de priorizar el bienestar de los nuestros sobre los otros. La visión me dejó temblando. Mis ojos se llenaron de lágrimas que rodaron silenciosamente por mis mejillas mientras regresaba al aposento alto. Jesús todavía estaba arrodillado frente a Pedro, pero ahora me miraba directamente a mí. Sus ojos café oscuro parecían penetrar hasta lo más profundo de mi alma, y supe sin palabras que él había visto lo que yo vi, que él conocía cada distorsión futura de su mensaje, que él sabía cómo su cruz sería manipulada, cómo su nombre sería usado para justificar exactamente lo opuesto a todo lo que él representaba. Pedro protestaba escandalizado. «Señor, ¿tú jamás me lavarás los pies?» Su voz resonaba con la indignación de un hombre cuyo concepto del mesianismo acababa de ser desafiado. Para Pedro, y para todos nosotros en ese momento, un rey no se arrodillaba, un libertador no servía. El Mesías esperado vendría con poder militar.
no con una palangana de agua. Toda nuestra tradición religiosa nos había enseñado que Dios restauraría a Israel a través de un conquistador ungido que humillaría a nuestros enemigos y nos elevaría a nosotros a posiciones de autoridad sobre las naciones. Pero Jesús simplemente sonrió con aquella mezcla de paciencia infinita y determinación inquebrantable que caracterizaba cada uno de sus gestos. «Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo», respondió con voz firme pero amorosa. Y entonces, mientras Pedro extendía torpemente no solo sus pies sino también sus manos y cabeza, Jesús comenzó a lavar. Sus manos, las manos del Creador del universo, tocaban los pies sucios de Pedro con una ternura que me partía el corazón. Observé cada detalle con una intensidad agudizada por la visión que acababa de experimentar. Vi cómo sus dedos, callosos por años de trabajo en la carpintería de Nazaret, frotaban gentilmente la suciedad acumulada en los talones agrietados de Pedro. Vi cómo el agua en la palangana se enturbiaba con el polvo del camino desde Betania. Escuché el sonido suave del líquido siendo vertido sobre piel curtida por el sol de Galilea. Olí el aroma del nardo que María había derramado sobre sus pies días antes, todavía perceptible entre nosotros, y comprendí que estaba presenciando la respuesta divina a todos los imperios, a todos los nacionalismos, a todas las teocracias que alguna vez surgirían proclamando establecer el reino de Dios a través del poder político. Jesús continuó moviéndose alrededor de la mesa. Judas extendió sus pies con una sonrisa forzada, y Jesús los lavó con la misma dedicación que había mostrado con Pedro. Andrés, Santiago, Juan mi hermano, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote. Uno por uno, el maestro se arrodilló ante cada discípulo. Cuando llegó a Simón el celote, noté cómo las manos de Jesús se demoraron un momento extra. Simón había sido un guerrillero, un combatiente por la libertad de Israel que había participado en ataques contra soldados romanos. Sus pies habían caminado caminos de violencia revolucionaria, y ahora el Mesías en persona los lavaba con agua pura, como diciendo sin palabras: «Este es el camino del reino, no la espada, sino el servicio, no la conquista, sino el amor». Finalmente Jesús llegó a mí. Extendí mis pies, el más joven del grupo, el que siempre había sido tratado como el pequeño hermano de todos. Sus manos tocaron mi piel y sentí algo más que agua. Sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo reconfigurada. Las lágrimas fluyeron libremente ahora mientras las visiones del futuro se mezclaban con la realidad del presente. Vi en mi mente a esos líderes futuros que se proclamarían elegidos mientras rehusaban arrodillarse, mientras exigían ser servidos en lugar de servir, mientras usaban el lenguaje de la fe para acumular poder en lugar de distribuirlo. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes?, preguntó Jesús mientras se levantaba y se quitaba la toalla de la cintura. Su pregunta colgó en el aire cargado de incienso y expectación. Nos miramos unos a otros, confundidos, todavía procesando lo que acabábamos de presenciar. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Las palabras resonaron en mi corazón con un peso profético que sabía trascendía ese momento. Jesús no estaba simplemente enseñando sobre hospitalidad o humildad personal. Estaba desmantelando completa y sistemáticamente todo el concepto del mesianismo político que habíamos abrazado. Estaba declarando que su reino operaba con una lógica radicalmente diferente a todos los reinos de este mundo, que el poder en su reino se medía no por cuántos servían bajo tu mando, sino por a cuántos servías, que la grandeza se alcanzaba descendiendo, no ascendiendo, que el trono más alto era la posición más baja. Pero yo había visto el futuro, había visto cómo esta lección sería olvidada, distorsionada,
invertida. Había visto a líderes que reclamarían el manto de Cristo mientras exigían que otros les lavaran los pies, metafóricamente hablando. Había visto iglesias que bendecirían estructuras de poder, que oprimían en lugar de liberar, que excluían en lugar de incluir, que construían muros en lugar de puentes. Y me pregunté en ese momento, ¿cómo me pregunto ahora desde esta isla rocosa donde el imperio me ha confinado? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo pudieron los seguidores del que se arrodilló terminar exaltando a los que se niegan a arrodillarse? ¿Cómo pudo el mensaje del siervo sufriente convertirse en justificación para el ejercicio del poder imperial? Las horas siguientes a aquella cena fueron un torbellino de eventos que aún ahora, décadas después, me cuesta procesar completamente. Después de partir el pan y compartir la copa, después de cantar los himnos de Pesaj, salimos hacia el Monte de los Olivos. La luna llena de la Pascua iluminaba Jerusalén con una luz plateada casi sobrenatural. Las sombras de las murallas de la ciudad se proyectaban largas y oscuras sobre el valle del Cedrón. El aire estaba perfumado con el aroma de miles de corderos sacrificados ese día, una fragancia que ahora reconozco como profética. Llegamos a Getsemaní, ese huerto de olivos antiguos donde Jesús solía retirarse a orar. Los árboles centenarios, con sus troncos retorcidos y nudosos, parecían testigos silenciosos de alguna verdad antigua. Jesús nos pidió a Pedro, Santiago y a mí que nos adentráramos más en el huerto con él. Mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Nos dijo con voz quebrada por la emoción, quédense aquí y vigilen conmigo. Luego se adelantó unos pasos y cayó rostro en tierra, orando con una intensidad que nunca antes había presenciado. Yo intentaba mantenerme despierto, pero el vino de la cena y el agotamiento emocional de la noche me vencían. Entre sueño y vigilia, escuché fragmentos de su oración. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Su voz temblaba con una angustia tan palpable que parecía rasgar el velo entre el cielo y la tierra. Cuando finalmente se levantó y regresó a nosotros, su rostro estaba empapado no solo de lágrimas, sino de un sudor que en la luz de la luna parecía mezclado con sangre. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Pasos, muchos pasos, voces, el tintineo de armaduras, antorchas apareciendo entre los árboles como ojos de fuego en la oscuridad. Un grupo grande se acercaba, una extraña mezcla de guardias del templo, con sus túnicas ceremoniales, y soldados romanos, con sus armaduras de cuero y metal. Y adelante, guiándolos, venía Judas. Lo que sucedió después reveló las profundidades del malentendido que nosotros, los discípulos, teníamos sobre la naturaleza del reino de Jesús. Judas se acercó y besó a Jesús en la mejilla, la señal acordada para identificarlo en la oscuridad. «Amigo», dijo Jesús con una tristeza infinita en la voz, «con un beso traicionas al Hijo del Hombre». Las palabras colgaron en el aire como una acusación cósmica contra todos los que en el futuro traicionarían su mensaje mientras proclamaban amarlo. Entonces Pedro actuó. Sacó la espada que había ocultado bajo su manto y, con un grito de guerra, se lanzó contra el siervo del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. El golpe fue torpe, propio de un pescador no acostumbrado a la guerra, pero alcanzó su objetivo parcialmente, cercenando la oreja derecha de Malco. La sangre brotó oscura bajo la luz de las antorchas. Malco gritó de dolor y cayó de rodillas. Los guardias retrocedieron momentáneamente, asustados por la repentina violencia. Y en ese momento yo lo vi. Vi el rostro de Pedro iluminado por las llamas de las antorchas, sus ojos ardiendo con celo religioso y nacionalista. Vi en sus rasgos la misma expresión que había visto en los rostros de los celotes cuando planeaban sus ataques contra Roma. Vi la convicción absoluta de que estaba defendiendo al Mesías, protegiendo al Rey de Israel, luchando la guerra santa que establecería el reino de Dios sobre la tierra. Pedro estaba seguro, absolutamente seguro, de que estaba haciendo la voluntad de Dios al empuñar la espada en defensa de su fe.
Y entonces vi el rostro de Jesús, y fue como si un abismo se abriera entre dos concepciones incompatibles del reino de Dios. «Guarda tu espada», ordenó con una autoridad que hizo que todos, guardias y discípulos por igual, se congelaran, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él me daría al instante más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder? Luego hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló junto a Malco, el hombre que venía a arrestarlo, el enemigo. Tocó gentilmente la oreja sangrante, y, ante nuestros ojos asombrados, la restauró completamente. La carne se regeneró, la sangre dejó de fluir, y Malco quedó sano. Era el último milagro de sanación que Jesús realizaría antes de su crucifixión, y lo hizo no para un seguidor fiel, sino para alguien que venía a encadenarlo. En ese instante comprendí algo que me ha perseguido a través de todas las décadas desde entonces. El reino de Jesús no solo era diferente a los reinos de este mundo, era fundamentalmente opuesto a ellos en su lógica más básica. Todos los imperios, todas las naciones, todos los movimientos nacionalistas operan bajo la misma premisa: identificar enemigos, proteger fronteras, acumular poder, usar la fuerza cuando sea necesario para preservar los nuestros contra los otros. Pero Jesús estaba inaugurando un reino donde el enemigo es sanado, donde las fronteras son abolidas, donde el poder se demuestra en la debilidad, donde la fuerza es reemplazada por el amor sacrificial. Permití que me arrestaran. No llamó a las legiones angelicales, no lideró una revolución, no estableció un gobierno teocrático. Simplemente se entregó como un cordero llevado al matadero. Y nosotros, confundidos, aterrorizados, totalmente desorientados por este giro de eventos, huimos. Todos nosotros. Pedro, que había empuñado la espada, huyó. Yo, que me había reclinado sobre el pecho de Jesús, huyó. Todos nosotros, los que habríamos muerto por establecer su reino político, no pudimos soportar ver a nuestro rey someterse voluntariamente. Las horas siguientes fueron un borrón de terror y confusión. Desde una distancia segura, Pedro y yo seguimos el grupo que llevaba a Jesús arrestado. Lo vimos ser llevado primero a la casa de Anás, el ex sumo sacerdote que todavía ejercía poder tras bambalinas, luego a la casa de Caifás, donde el Sanedrín se reunió en una sesión de emergencia ilegal a mitad de la noche. Escuchamos fragmentos de los testimonios falsos, las acusaciones contradictorias, el intento desesperado de las autoridades religiosas de encontrar algún cargo que justificara la pena de muerte. Pero fue en el palacio de Pilato, al amanecer, donde la escena que aún me quita el sueño se desarrolló. Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, ese hombre pragmático y brutal que gobernaba Judea con mano de hierro velada en diplomacia cínica. La multitud se había reunido afuera del pretorio, la fortaleza Antonia que dominaba el templo. Yo me mezclé entre ellos, intentando permanecer invisible mientras mi corazón se destrozaba. Pilato salió al balcón de piedra que daba al patio, con Jesús parado a su lado. El sol naciente iluminaba la escena con una luz dorada que contrastaba grotescamente con la oscuridad de lo que estaba sucediendo. ¿Qué acusación traen contra este hombre?, preguntó Pilato, con su latín vulgar traducido al arameo por un intérprete. Los líderes religiosos respondieron con evasivas hasta que finalmente soltaron la acusación real. Lo encontramos subvirtiendo nuestra nación, oponiéndose al pago de tributo al César y afirmando que él mismo es Cristo, un rey. La palabra rey hizo que Pilato prestara atención. Roma no toleraba pretendientes al trono. La acusación de sedición era seria. Pilato se llevó a Jesús adentro para un interrogatorio privado, pero yo, mezclado entre los sirvientes del palacio, pude acercarme a una ventana abierta y escuchar fragmentos de la conversación que se convertiría en una de las más cruciales de la historia humana. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato con tono escéptico.
Había visto a muchos revolucionarios mesiánicos. Todos ellos habían terminado crucificados a lo largo de los caminos. Este carpintero golpeado y ensangrentado no se veía como una amenaza real. La respuesta de Jesús me atravesó como una espada. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esas palabras simples y devastadoras que desmantelaban completamente todo el proyecto del mesianismo político. Jesús no estaba rechazando ser rey. Estaba rechazando el tipo de reino que todos esperaban. No estaba negando su autoridad. Estaba redefiniendo radicalmente cómo se ejerce esa autoridad. Mi reino no es de este mundo. No opera con las reglas de este mundo. No se establece con los métodos de este mundo. No persigue los objetivos de este mundo. Pilato, pragmático como siempre, captó la implicación. Entonces, ¿eres rey? Y Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Un reino basado en la verdad, no en el poder. Un reino donde la lealtad se gana por revelación, no por coerción. Un reino que invita en lugar de conquistar. Pilato salió nuevamente al balcón y declaró, no encuentro culpa alguna en este hombre. Pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, comenzó a gritar. Querían sangre. Querían que su Mesías fuera el tipo correcto de Mesías, uno que liderara una revolución, no uno que hablara de reinos, no de este mundo. Y cuando Pilato, intentando apaciguar a la multitud, ofreció liberar a un prisionero por la fiesta de Pesaj, y les dio a elegir entre Jesús y Barabás, el revolucionario celote que realmente había luchado contra Roma, la elección fue reveladora. Barabás, libera a Barabás, gritó la multitud. Querían al guerrillero, querían al que empuñaba espada, querían al nacionalista que mataba romanos, no querían al que lavaba pies y sanaba enemigos. La ironía era brutal. Estaban rechazando al verdadero Mesías en favor de una falsificación violenta que prometía exactamente lo que ellos querían escuchar. Y mientras Pilato se lavaba las manos, intentando absolver su responsabilidad en una charada de teatro político, yo entendí algo que ha resonado a través de los siglos hasta estos tiempos, donde escribo desde Patmos. La tentación perpetua del pueblo de Dios es convertir el Evangelio en nacionalismo, transformar el reino de los cielos en un proyecto político terrenal, usar el nombre de Jesús para justificar exactamente el tipo de reino que Él rechazó. Es más fácil, mucho más fácil, tener un Dios que bendiga nuestras banderas que arrodillarnos ante un Dios que nos llama a lavar los pies de nuestros enemigos. Desde este exilio en Patmos, donde el emperador Domiciano me ha confinado por negarme a llamarlo Señor y Dios, escribo ahora las palabras más importantes que cualquier generación necesita escuchar sobre fe y política, sobre el reino de Dios y los reinos humanos. He vivido lo suficiente para ver el Imperio Romano en su apogeo de poder y crueldad. He visto cómo crucifica no solo cuerpos, sino esperanzas. He visto cómo exige lealtad absoluta y castiga cualquier disidencia. Y sin embargo, sé algo que el imperio no sabe. Sus días están contados, no por revoluciones armadas, sino por un poder mucho más subversivo, el poder del amor que Jesús demostró en aquella cruz. Déjenme contarles lo que presencié aquel viernes que cambió todo. Después de que Pilato entregara a Jesús para ser crucificado, lo vi ser azotado. Los soldados romanos, expertos en la tortura, usaron el flagrum, ese látigo con múltiples correas de cuero, con pedazos de hueso y metal incrustados, diseñados para arrancar carne. Conté 39 lashes, el máximo permitido por la ley judía, para no matar al condenado antes de la crucifixión. Vi cómo su espalda se convertía en una masa de carne desgarrada. Vi cómo la sangre formaba charcos en el piso de piedra.
Vi cómo su rostro, ese rostro que había brillado en la transfiguración, quedaba irreconocible por los golpes. Luego los soldados jugaron su juego cruel. Le pusieron un manto púrpura viejo y raído, el color de la realeza, en burla. Trenzaron una corona de espinas de la planta de acanthus que crecía en los patios del palacio, espinas largas y afiladas que penetraron su cuero cabelludo, causando un sangrado profuso. Le pusieron una caña en la mano como cetro, y se arrodillaban frente a él gritando: «¡Salve, Rey de los judíos!», antes de escupirle y golpearlo con la misma caña. Era una parodia completa del poder real, una burla de todos los pretendientes mesiánicos que Roma había aplastado. Pero aquí está lo que los soldados no entendían, lo que Pilato no entendía, lo que los líderes religiosos no entendían, y lo que me temo tantos en el futuro no entenderán. En ese preciso momento de humillación total, Jesús estaba demostrando qué tipo de rey realmente era. No el tipo que exige homenaje, sino el tipo que absorbe el odio. No el tipo que devuelve violencia con violencia, sino el que perdona incluso mientras es torturado. No el tipo de rey que los imperios producen, sino el tipo de rey que juzga a todos los imperios. Yo estaba allí cuando cargó la cruz por la Vía Dolorosa, ese camino de dolor que subía desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota. Las calles estaban llenas de peregrinos de Pesaj, escandalizados y curiosos. Algunos lloraban, otros se burlaban. La mayoría simplemente miraba con esa indiferencia terrible que caracteriza a las masas ante el sufrimiento de los demás. Jesús cayó varias veces bajo el peso de la viga horizontal, debilitado por la pérdida de sangre y la tortura. Finalmente, los soldados obligaron a un hombre de Cirene llamado Simón a cargar la cruz por él. Llegamos al Gólgota, el lugar de la calavera, una pequeña colina rocosa fuera de las murallas de la ciudad, donde Roma ejecutaba a criminales como advertencia pública. Ya había 2 cruces plantadas, preparadas para los revolucionarios que serían crucificados junto a Jesús. El olor era nauseabundo, una mezcla de sangre seca, excrementos y muerte que impregnaba el lugar. Buitres volaban en círculos arriba, esperando su festín. Vi cómo los soldados clavaron los clavos, primero en las muñecas, atravesando el espacio de destot entre los huesos del antebrazo para soportar el peso del cuerpo. Luego en los pies, uno sobre el otro, con un clavo largo que penetraba ambos pies y se clavaba en el stips, el poste vertical. Cada martillazo resonaba con un sonido metálico horrible que aún escucho en mis pesadillas. Jesús no gritó. Gemía con cada golpe, pero no gritó. Cuando levantaron la cruz y la dejaron caer en el agujero preparado, el impacto del madero golpeando el fondo dislocó sus hombros. La posición forzaba al crucificado a empujarse hacia arriba con sus pies clavados para poder respirar, creando un ciclo horrible de dolor, donde cada respiración era una agonía. Podía vivir así por horas, incluso días, lentamente asfixiándose, mientras el peso de su cuerpo tiraba hacia abajo y sus pulmones se llenaban de fluido. Pilato había ordenado que colocaran un letrero sobre su cabeza: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrito en hebreo, latín y griego, para que todos los peregrinos pudieran leerlo. Los líderes religiosos protestaron, queriendo que dijera: «Este hombre dijo que era rey de los judíos», pero Pilato, en un raro momento de espina dorsal, respondió: «Lo que he escrito un día». Sin saberlo, Pilato había proclamado la verdad más profunda del universo. Este hombre colgando desnudo y sangrante entre 2 criminales era efectivamente el rey, no solo de los judíos, sino de toda la creación. Los 2 revolucionarios crucificados a ambos lados de Jesús representaban las 2 respuestas posibles a su reinado. Uno continuó con la amargura y la burla. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Había dedicado su vida a la resistencia armada contra Roma, y ahora, al ver que el supuesto Mesías no hacía nada para salvarse o salvarlos, expresaba todo el resentimiento de los que esperaban un Mesías político,
y recibieron algo completamente diferente. Pero el otro revolucionario, un hombre cuyo nombre la tradición recuerda como Dimas, tuvo un momento de claridad extraordinaria incluso mientras moría. ¿Ni siquiera temes a Dios tú, que sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego, en un acto de fe que me sigue asombrando, se volvió hacia Jesús y dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Piensen en eso. Un revolucionario moribundo, alguien que había pasado su vida tratando de establecer el reino de Dios a través de la violencia, finalmente entiende en sus últimas horas que el verdadero reino no se establece con espadas. Reconoce a Jesús como rey, no a pesar de su aparente derrota, sino precisamente en medio de ella. Y Jesús, con una voz apenas audible debido al fluido en sus pulmones, respondió con palabras que definen para siempre cómo funciona su reino. «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». No cuando lidere una revolución exitosa. No cuando derrote a Roma. No cuando establezca un gobierno teocrático. Hoy, en el momento de la máxima debilidad aparente, en la hora de la supuesta derrota total, el paraíso, el reino, estaba siendo inaugurado no en un palacio, sino en una cruz, no a través del triunfo militar, sino a través del amor sacrificial, no mediante la imposición del poder, sino mediante la entrega voluntaria. Estuve allí durante las 3 horas de oscuridad. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad antinatural cayó sobre toda la tierra. El sol literalmente se ocultó, como si la creación misma no pudiera soportar ver a su creador ser ejecutado. En esa oscuridad escuché a Jesús clamar: «Eloi, Eloi, lema sabactani». Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras del Salmo 22, pero también un grito real de angustia humana. Estaba experimentando no solo el dolor físico de la crucifixión, sino la separación espiritual de cargar con todo el pecado, toda la violencia, todo el nacionalismo perverso, toda la ambición política corrupta de la humanidad. Luego, justo antes de morir, con las últimas fuerzas que le quedaban, Jesús proclamó 3 palabras que resonarían a través de los siglos: tetelestai, en griego, está consumado. No estoy derrotado, sino está cumplido. La misión estaba completa. El verdadero reino había sido inaugurado. El poder del amor que no responde con violencia, que bendice a sus maldecidores, que perdona a sus ejecutores, había sido demostrado en su forma más pura y destructora de imperios. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. El centurión romano que supervisaba la crucifixión, un hombre que había visto cientos de ejecuciones, declaró con voz temblando: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Incluso un soldado del imperio, entrenado para ver poder solo en términos de fuerza militar, reconoció que había presenciado algo que trascendía todas las categorías políticas normales. Ahora, escribiendo desde este exilio décadas después, veo cómo la tentación persiste. Veo en mi visión de tiempos futuros cómo los seguidores de Jesús serán constantemente tentados a abandonar la cruz por la espada, a cambiar el reino no de este mundo, por proyectos políticos muy de este mundo. Veo cómo líderes carismáticos se levantarán proclamando ser ungidos de Dios mientras implementan políticas que son la antítesis de todo lo que Jesús enseñó. Veo cómo cristianos confundirán el patriotismo con la fe, cómo mezclarán la cruz con la bandera hasta que la cruz pierda su poder escandaloso. Pero también veo esto: el imperio romano, que me tiene prisionero, caerá. Todos los imperios caen. El poder político es temporal por definición. Las banderas se rasgan. Los gobiernos se desmoronan. Las naciones se disuelven. Pero el reino inaugurado en aquella cruz, el reino del amor que no devuelve mal por mal, el reino de la comunidad que trasciende toda identidad nacional,
el reino de la justicia, que no se impone desde arriba, sino que brota desde abajo. Ese reino es eterno. ¿Quieren saber el secreto más subversivo que puedo compartir? El amor vence, no rápidamente, no de la manera que esperamos, no con los métodos que preferiríamos, pero vence. He visto comunidades cristianas en todo el Imperio Romano viviendo un estilo de vida radicalmente diferente, donde judíos y gentiles comen juntos, donde amos liberan esclavos, donde ricos comparten con pobres, donde enemigos se reconcilian. Estas comunidades no están tratando de tomar el poder político, no están esperando a que un emperador cristiano los valide, no están confiando en la ley o el ejército para establecer el reino. Simplemente viven como ciudadanos de otro reino, aquí y ahora, y al hacerlo, están erosionando los cimientos mismos del imperio. Hermanos y hermanas, que viven en tiempos futuros que solo puedo entrever en visiones, les escribo estas palabras finales con urgencia. Sé que enfrentarán tentaciones que yo no puedo imaginar completamente. Vivirán en democracias, donde su voto les hará sentir responsables del gobierno. Vivirán en naciones poderosas, donde será fácil confundir el éxito de su país con la bendición de Dios. Escucharán voces persuasivas que mezclarán lenguaje bíblico con retórica nacionalista de maneras que sonarán casi correctas. Pero les ruego, recuerden el aposento alto. Recuerden las manos del Maestro lavando pies sucios. Recuerden que cualquier líder político, sin importar cuán ungido proclame ser, que no esté dispuesto a arrodillarse y servir especialmente a los más despreciados, no está siguiendo el ejemplo de Jesús. Ningún líder que excluye a los extranjeros, que privilegia a los nuestros sobre los otros, que acumula poder en lugar de distribuirlo, que responde con violencia en lugar de con amor, puede legítimamente reclamar el manto de Cristo. Recuerden Getsemaní. Recuerden a Pedro empuñando la espada, absolutamente convencido de que estaba defendiendo el reino de Dios. Y recuerden cómo Jesús lo detuvo. Recuerden que todos los que toman espada perecerán por espada, ya sea una espada literal o la espada de la retórica divisiva, la legislación opresiva, las políticas que lastiman a los vulnerables. El fin no justifica los medios en el reino de Jesús. Los medios son el fin. Cómo llegamos allí define qué tipo de allí alcanzamos. Recuerden el palacio de Pilato. Recuerden esas palabras eternas. Mi reino no es de este mundo. Jesús no estaba siendo pasivo o evasivo. Estaba declarando una verdad revolucionaria. Su reino opera con una lógica completamente diferente a todos los reinos terrenales. No se puede votar para entrar en él. No se puede legislar su llegada. No se puede imponer por fuerza. Solo se puede encarnar a través de comunidades que viven de manera radicalmente diferente, que aman incluso a los enemigos, que bendicen a los que maldicen, que oran por los que persiguen. Recuerden el Gólgota. Recuerden la cruz donde el poder aparentemente perdió, pero en realidad ganó. Cada vez que elijan el camino del amor sacrificial sobre el camino del triunfo político, están participando en ese poder cruciforme que derriba imperios, no con violencia, sino con amor persistente e incondicional. Entonces, aquí está mi pregunta para ustedes, la pregunta que define todo. ¿En qué o en quién ponen su máxima lealtad? ¿Es en la nación donde nacieron, con su bandera y sus fronteras, o es en el reino sin fronteras inaugurado en una cruz? ¿Confían más en líderes políticos que prometen hacer los grandes de nuevo? ¿O confían en el Cordero que se hizo pequeño para levantarnos a todos? ¿Su esperanza descansa en victorias electorales y decisiones de la Corte Suprema? ¿O descansa en una comunidad transnacional que trasciende toda política humana? Porque no pueden servir a dos señores, no pueden dar lealtad suprema tanto a su nación como al reino de Dios. Una eventualmente exigirá lo que solo la otra merece. Y cuando ese momento llegue, cuando su país les pida que hagan algo que contradice el camino de Jesús, cuando su líder político favorito implemente políticas que lastiman a los menores de estos, cuando tengan que elegir entre la cruz y la bandera, ¿qué elegirán?
Yo elegí la cruz. Por eso estoy aquí en Patmos, exiliado pero libre, prisionero pero soberano. El emperador exige que lo llame Señor y Dios, pero yo tengo solo un Señor, solo un Dios, el que lavó mis pies y murió por sus enemigos. Y ese Señor está construyendo un reino que sobrevivirá a Roma, que sobrevivirá a todos los imperios, que está llegando y sin embargo ya está aquí cada vez que alguien elige el amor sobre el poder, el servicio sobre la dominación, la cruz sobre la espada. Así que les dejo con esto. No pregunten qué líder político puede salvar su nación. Pregunten cómo pueden encarnar el reino de Dios donde están. No busquen un Mesías político que implemente su agenda por la fuerza. Sigan al Mesías crucificado que los llama a tomar su cruz y amar incluso a aquellos que votan diferente, que creen diferente, que se ven diferente. No pongan su esperanza en elecciones. Pongan su esperanza en el que viene en las nubes, ante quien toda rodilla se doblará, no por coerción sino por reconocimiento del amor que conquista todos los tronos. El amor vence, siempre lo hace, solo que nunca de la manera que esperamos. ¿Dónde está tu fe? ¿En banderas o en el Cordero? Deja tu respuesta abajo, porque esta pregunta, más que cualquier otra, definirá no solo tu futuro eterno, sino el testimonio que das en este mundo roto y desesperadamente necesitado de ver el reino de Dios encarnado, no proclamado, no legislado, sino vivido en comunidades de amor radical que reflejan al que murió por sus enemigos. Esa es la única revolución que importa. Esa es la única teocracia verdadera, el gobierno de Dios, expresado no en poder coercitivo, sino en amor autovaciante. Ese es el evangelio que el mundo necesita, no mezclado con nacionalismo, no diluido por compromisos políticos, sino puro, radical y transformador como lo fue cuando lo vi por primera vez en un aposento alto donde el Rey del Universo lavó mis pies sucios. Que tengan ojos para ver y oídos para oír. Con amor desde el exilio, Juan, el discípulo a quien Jesús amó,